Hola, ¿qué tal? El día de hoy en la sección de histología del aparato genitourinario estaremos revisando el tema de espermatogénesis. El tema será explicado por mi compañera María Fernanda Vega Pelayo y por su servidora Diana Yerre Velázquez Guerrero. Así que vamos a comenzar. Resulta ser que la espermatogénesis es el proceso por el cual los espermatogonios dan lugar a los espermatozoides, que como bien sabemos son las células maduras. Esta fase o este proceso va a iniciar antes de la pubertad bajo la influencia de las concentraciones de gonadotropinas hipoficiarias y continuará durante toda la vida. Es importante recalcar que en la espermatogénesis ocurren tres fases: la fase espermatogónica o de espermatocitogénesis, la fase espermatocítica o de división meiótica y la última fase, que es de espermiogénesis. Todas las anteriores culminarán en la formación del espermatozoide maduro. Algunos datos interesantes aquí es que en el testículo humano se producen aproximadamente 300 millones de espermatozoides por día. La duración de la espermatogénesis en los seres humanos es de aproximadamente 74 días y se necesitan alrededor de 12 días más para que el espermatozoide atraviese el epididio. Bueno, aquí tenemos un panorama general sobre la influencia hormonal, en donde podemos observar que a nivel hipotalámico la hormona liberadora de gonadotropinas va a actuar a nivel hipoficiario para la producción de LH y FSH. Estas hormonas actuarán a nivel de células de Leydig y células de Sertoli para la producción de testosterona y obviamente para nuestra espermatogénesis. Una vez producidas, va a ocurrir una retroalimentación negativa que va a regular todo este proceso hormonal. Bueno, vamos a iniciar con la primera fase, que es la fase espermatogónica. En esta fase vamos a tener a nuestras células primordiales, que son los espermatogonios, los cuales van a sufrir una mitosis para reemplazarse a sí mismos y para dar lugar a una población de espermatogonios que al final de esta etapa se van a diferenciar en espermatocitos primarios. Resulta ser que estas espermatogonias son células geminales diploides que se van a situar en los túbulos seminíferos. Y como lo mencionábamos anteriormente, poco antes de la pubertad y bajo la influencia de la testosterona van a ingresar al ciclo celular. Bueno, resulta ser que estas células van a ser clasificadas en tres tipos: los espermatogonios tipo A oscuros, los espermatogonios tipo A claros y los espermatogonios tipo B. Estas divisiones mitóticas nos darán lugar, en consecuencia, a diferentes etapas de las células que irán pasando desde tipo A oscuros, tipo A claros hasta tipo B. Al final, en la tipo B podemos observar la producción de 8 células de espermatogonias que van a continuar con el proceso de espermatogénesis. Cada una de las etapas anteriormente mencionadas se van a caracterizar por lo siguiente: los espermatogonios tipo A oscuro van a ser células que contienen un núcleo ovoide con cromatina granular y esta va a ser basófila. También se cree que estos espermatogoides son llamados, por así decirlo, las células madre del epitelio seminífero, dando un par de espermatogonios tipo AD, que son los claros, que van a permanecer como células madre de reserva. Los espermatogonios tipo A claros van a ser células con un núcleo ovoide de cromatina granular fina y estos están predestinados a seguir el proceso de diferenciación que producen los espermatozoides. También estos espermatogonios tipo AP son denominados células madre de renovación. Y finalmente los espermatogonios tipo B van a poseer un núcleo esferoidal con cromatina condensada en grandes grumos, como se observaba en la imagen anterior. Estas células se van a dividir también por mitosis para crear a nuestra siguiente fase de células, que son los espermatocitos primarios. De forma que, para resumir esto anteriormente mencionado, tenemos el siguiente esquema, en donde observamos la fase de espermatogonia. Tenemos en la parte superior a los espermatogonios tipo A oscuros, que darán lugar a nuestros espermatogonios tipo A claros y estos finalmente a nuestros espermatogonios tipo B.
Una característica importante aquí es que estas células comparten una red de citoplasma, una prolongación, que será visible durante toda esta división mitótica. Y bueno, ¿cuáles son nuestros resultados de esta primera fase? Pues bueno, nuestras células inician en la división mitótica, de la cual se van a obtener espermatogonios tipo AD, AP y B. Y esto va a ser para la formación de nuestros espermatocitos primarios. ¿Bajo qué influencia hormonal se va a encontrar esta fase? Pues bueno, como lo mencionábamos anteriormente, va a haber concentraciones mayores de gonadotropinas hipoficiarias que van a influir directamente en la producción de la espermatogénesis. Continuando con nuestra siguiente fase, que es la fase espermatocítica o de división meiótica, aquí tenemos que cada espermatocito primario va a tener una cantidad normal de cromosomas, pero el doble de cantidad de ADN, por lo cual es necesario que entren a una división meiótica para reducir tanto la cantidad de cromosomas como su contenido de ADN. En esta fase vamos a tener dos divisiones meióticas. En la primera división meiótica, nuestra célula, que ahora va a ser un espermatocito primario, va a tener que sufrir una reducción de la cantidad de los cromosomas, es decir, va a pasar de 2N a 1N. Y de la cantidad de ADN al estado haploide, va a pasar de 4D a 2D. Y en nuestra segunda división meiótica, nuestra célula, que aquí va a ser un espermatocito secundario, no va a sufrir una alteración, una división en el número de cromosomas, pero sí se va a reducir el ADN a cada nueva célula hija, por lo que va a ser un ADN haploide. Bueno, vamos a tener el siguiente esquema de meiosis 1 por etapas, desde profase 1 hasta telofase, en donde a grandes rasgos vamos a observar que la cromatina se va a condensar, se van a identificar 44 cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. Estos van a posteriormente aparearse y se van a alinear para posteriormente separarse y avanzar hacia los polos opuestos del uso meiótico. Las células derivadas de la primera división meiótica van a recibir, como lo mencionábamos anteriormente, el nombre de espermatocitos secundarios. En nuestra meiosis tipo 2, de igual manera, cada espermatocito secundario va a poseer una cantidad reducida de cromosomas, que está representada por 22 autosomas y los cromosomas sexuales. Este espermatocito secundario tiene la cantidad de 2D, es decir, es una célula diploide de ADN, y posteriormente estas células tienen que alinearse sobre la placa ecuatorial para posteriormente separarse y avanzar hacia los polos opuestos del uso. De forma que en esta fase se forman dos espermatoides haploides, cada una con 23 cromosomas de una sola cromátide y la cantidad de 1D de ADN. ¿Qué es lo que vamos a tener de resultado en esta segunda división meiótica? Pues nuestras células ya denominadas espermátides. En el siguiente dibujito podemos observar los fenómenos mitóticos y meióticos en la célula espermatogónica, iniciando desde una fase de mitosis hasta lo que hemos venido mencionando de las dos divisiones meióticas. Al final de cada división o de estas dos divisiones meióticas vamos a tener nuestras espermátides, que posteriormente con las siguientes dos fases formarán a nuestros espermatozoides maduros. ¿Cuáles van a ser los resultados de esta segunda fase? Pues bien, los espermatocitos primarios van a entrar a división meiótica, de la cual se van a obtener espermatocitos secundarios, que posteriormente entrarán a una segunda división meiótica para formar las espermátides. ¿Bajo qué influencia hormonal? Las concentraciones directas, como lo hemos estado viendo, de FSH y LH van a producir testosterona, que también va a intervenir en la formación de los espermatozoides. La tercera fase del proceso de la espermatogénesis es la espermiogénesis, también conocida como fase de espermátide. Esta fase va a estar caracterizada por una remodelación celular extensa que va a llevar a la maduración total de nuestra célula en formación. Quiere decir que la espermiogénesis se trata del proceso de crecimiento
que nos llevará del espermátide hacia la diferenciación de un espermatozoide maduro. Como podemos observar en la luz del túbulo, las espermátides son las células que están más cercanas a los espermatozoides maduros. Así que vamos a ver el proceso de formación. Primero que nada, una espermátide es la célula producto de la segunda división mitótica. Cada espermátide es haploide, por lo que contiene en su DNA 22 autosomas y un cromosoma X o un cromosoma Y. Llegado a este punto, la espermátide ya no requiere más divisiones. Por lo tal, solamente requiere una diferenciación de etapa madura. A este proceso le conocemos como espermiogénesis. La espermiogénesis como tal tiene factores hormonales involucrados, como la presencia de FSH y testosterona que le van a dar más inicio. Pero por otra parte se compone de 4 fases, las cuales se llevan a cabo mientras la espermátide se mantiene adherida a la membrana plasmática de las células de Sertoli por uniones especializadas. Es aquí donde las espermátides llevan a cabo una remodelación celular completa. Dichas fases son 4, como mencioné antes, y es la primera de Golgi, fase de casquete, fase de acrosoma y fase de maduración. Vamos a ver las fases de la espermiogénesis, que son como tal las fases de remodelación celular. La primera fase o fase de Golgi ocurre gracias a la presencia de gránulos Paz positivos que se acumulan en los complejos de Golgi de la espermátide. Estos gránulos, llenos de glucoproteínas, confluyen en una vesícula, llamada vesícula acrosómica, la cual está pegada a la envoltura nuclear. Cuando esta vesícula empieza a crecer, hace que su contenido se acumule, y esto va a iniciar una determinación del polo anterior del espermatozoide en desarrollo. También durante esta fase, los centriolos migran de la porción yuxtanuclear al polo posterior del espermátide, en donde los centriolos maduros se van a alinear perpendicularmente a la membrana plasmática. Este centriolo va a iniciar la formación de 9 dobletes microtubulares periféricos y de 2 microtúbulos centrales, que forman el axonema, es decir, la cola del espermatozoide. Iniciamos la segunda fase o fase de casquete. Es donde la vesícula acrosómica se va a extender en la mitad anterior del núcleo, formando ahora un casquete o capuchón acrosómico. Iniciamos la tercera fase o fase de acrosoma. Es donde el espermátide sufre una reorientación, de modo que la cabeza se clava en la célula de Sertoli apuntando en dirección a la lámina basal de la misma, dando así a cambios morfológicos importantes. Entonces, dentro de la luz del túbulo seminífero, el flagelo en desarrollo del espermatozoide se va a extender. El núcleo condensado de la espermátide, por otra parte, se aplana y se alarga. El núcleo y su acrosoma superpuesto se mueven a una posición contigua a la membrana plasmática anterior y el citoplasma es desplazado hacia atrás. Los microtúbulos citoplasmáticos se organizan formando una vaina cilíndrica denominada manguito, que se extiende desde el borde posterior del acrosoma al polo posterior del espermátide. Los centriolos que habían iniciado la formación del flagelo van a regresar al núcleo para formar la región del cuello del espermatozoide en desarrollo. Ahora, estos centriolos que están adheridos al núcleo van a surgir 9 fibras gruesas que se extienden dentro de la cola en forma de fibras densas externas, por fuera de los microtúbulos del axonema. Estas piezas unen el núcleo con el flagelo y se denominan piezas de conexión. Conforme la membrana plasmática se mueve hacia atrás para cubrir al flagelo en crecimiento, el manguito desaparece y las mitocondrias migran desde el resto del citoplasma para formar una vaina helicoidal ajustada, que va a rodear a las fibras gruesas en el cuello y su extensión posterior inmediata. Esta región recibe el nombre de pieza intermedia de la cola del espermatozoide. Distal con respecto a la pieza intermedia, una pieza fibrosa compuesta por 2 columnas longitudinales y pues muchas costillas de conexión va a rodear a las 9 piezas de fibras longitudinales de la pieza principal,
y se extiende casi al final del flagelo. Finalmente, el segmento distal con respecto a la vaina fibrosa va a recibir el nombre de pieza terminal. Por último tenemos la fase de maduración. En esta fase de remodelación, la espermátide reduce todo el exceso de citoplasma que se generó alrededor del flagelo para formar un espermatozoide maduro. Todo este exceso de citoplasma, o también llamado cuerpo residual, se fagocita por las células de Sertoli hasta que se desaparece. Entonces ya tendríamos conformado nuestro espermatozoide maduro. Los puentes intercelulares que caracterizaron a los gametos en desarrollo desde las etapas preespermatocíticas que ya vimos, van a permanecer con estos cuerpos residuales. Por otra parte, las espermátides ya no están adheridas entre sí, por lo que son liberadas de las células de Sertoli como espermatozoides maduros, saliendo de la luz de los túbulos seminíferos por el proceso de espermiación. Finalmente llegamos a la cuarta fase, conociendo al espermatozoide maduro. Va a medir unos 60 micrómetros de longitud y se divide en cabeza, en cuerpo y en cola. Su cabeza es aplanada y puntiaguda y mide alrededor de 4.5 micrómetros por 3 micrómetros de ancho por 1 micrómetro de espesor. El casquete acrosómico tiene enzimas acrosómicas como hialuronidasa, neuraminidasa, fosfatasa ácida y acrosina. Todas estas enzimas van a ayudarle para penetrar la membrana pelósida del óvulo en el momento de la fecundación. La cola está subdividida en cuello, pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal, que ya las vimos en las fases anteriores. El cuello, por su parte, va a contener a los centriolos y al origen de las fibras gruesas. La pieza intermedia va a contener a las mitocondrias alrededor de las fibras gruesas y del complejo axonémico. Estas mitocondrias le van a brindar energía y movilidad al espermatozoide para que pueda realizar sus funciones. Por otra parte, la pieza principal va a contener la vaina fibrosa por fuera de las fibras gruesas y el complejo axonémico. Y finalmente la pieza terminal es la última porción de la colita y solo va a contener al complejo axonémico. Estos espermatozoides maduros, cuando son liberados, carecen de movilidad, por lo tanto tienen que pasar por los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, la red testicular, los conductos eferentes y el conducto del epidídimo hasta llegar al epidídimo como tal, para adquirir su movilidad y una maduración adicional. Por ejemplo, la cabeza disminuye de tamaño, los espermatozoides se adelgazan, la membrana plasmática cambia en composición de lípidos y glucoproteínas. Para como tal llegar a ser un espermatozoide maduro, van a terminar su capacitación completa dentro de los genitales femeninos. Por último, todo el proceso que vimos, es decir, la espermatogénesis, está regulada por el eje hipotálamo hipofisiario. Bajo la influencia de señales provenientes de otras áreas del cerebro, el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas hacia la sangre, que la transporta hacia la hipófisis anterior, en donde va a estimular la liberación de dos hormonas principalmente, la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. La FSH estimula las células de Sertoli, incrementando la espermatogénesis. Las células de Sertoli van a fabricar y a liberar una proteína ligadora de andrógenos que transporta la testosterona hasta los túbulos seminíferos, en donde se estimula el desarrollo y la diferenciación de las células de la línea germinal, principalmente en las etapas donde se observan la meiosis y la diferenciación de las espermátides a espermatozoides. Además, las células de Sertoli estimuladas por la FSH liberan a la sangre una hormona. Esta hormona se llama inhibina, que va a actuar sobre la hipófisis anterior inhibiendo la secreción de FSH. Esto ocurre cuando las células de Sertoli tienen demasiadas células en gametogénesis. La LH también estimula a las células de Leydig o a las células intersticiales para que liberen testosterona. Esta testosterona estimula la producción de espermatozoides, como ya hemos visto, estimulando ciertas etapas de la espermatogénesis y la función normal de las células de Sertoli. Esta sería la acción parácrina de la testosterona.
Y como podemos ver aquí en el cuadro, vamos a resumir que durante las fases se va a requerir, por ejemplo, testosterona o FSH y testosterona. Como pueden observar, principalmente se requiere más FSH y testosterona al final de la espermatogénesis, sobre todo en las fases en las que se requiere cambiar de espermatocito secundario a espermátide y de espermátide a espermatozoide maduro. De esta forma damos por concluida nuestra explicación sobre espermatogénesis y en esta siguiente diapositiva anexamos nuestra bibliografía utilizada. Gracias.